Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Need for Speed Mobile, claro que sí. Bueno, tenemos buenas noticias acerca de Need for Speed Mobile y es que ya sabemos cuándo va a salir por fin globalmente este juego. Sigamos a hablar a detalle de lo más importante. Primero que nada, para la gente que pregunta cuáles son los requisitos del juego, no pide muchos recursos, Snapdragon serie 400 para que lo sepan y dispositivos Android con 2 a 3 GB de RAM en adelante. Bueno, estamos hablando también en Apple de dispositivos pues medianamente pues normalitos, de 2 a 3 GB de RAM en adelante, son los requisitos mínimos. Y sí, este juego está bien optimizado por parte de Electronic Arts. Bueno, no, en realidad no es por Electronic Arts, por parte de, si no estoy mal, Team Studios con Lightspeed Inc. cuando estudios con el motor gráfico Unreal Engine. Bueno, primero que nada, Need for Speed Mobile es un juego pues de coche de carreras arcade, ya lo conocemos, mundo abierto, tiene modo rankeds en carreras, modo rankeds también puedes ser policía, entre otras cositas más. Lo que estás viendo en pantalla es la última versión que salió para China. La versión de China debería salir entre julio y agosto globalmente, o sea, la versión de China. La versión globalmente ya hay fecha y es que sale a finales de este año y actualmente pues lo dijeron en la conferencia de Apple porque estaban pues haciendo una promo de su nuevo sonido que van a estar implementando. Ok, primero que nada, esto lo dijo Apple en su conferencia de que Need for Speed Mobile estaría llegando a finales de año. A ver, primero que nada, no creo que hayan pagado exclusividad completamente la gente de Need for Speed Mobile. No le hayan pagado exclusividad para sacarlo primero en Apple. Primero que nada, porque como lo típico, son conferencias pues de una compañía, no van a decir sale para Android. No, van a decir que solo sale para ellos. Espero de que no haya exclusividad. De momento no se ha confirmado nada de que habrá exclusividad, ya para que lo sepan. De momento. Espero de que no, porque honestamente no quiero que este juegazo marque un típico como hizo hace mucho pues la gente de Apple, que básicamente pagaron exclusividad 2 o 3 meses y luego sacaban un juego para Android. Es lo típico, ojalá no pase eso. En fin, esto donde lo dijeron en una conferencia de Apple oficialmente y también enseñando el juego. Como ustedes saben, la última versión que salió global fue básicamente a finales del año pasado. La pudimos probar completamente en dispositivos Android. Mientras tanto, todas las versiones que hemos probado de Need for Speed Mobile hasta la fecha pues han sido de la versión de China. Y la versión global, la última, la probamos el año pasado. Ahora, los servidores de la versión de China están desactivados porque ya se está preparando para el lanzamiento global. Solo va a tener que iniciar sesión con tu cuenta. Pero cuando salga la versión China también haré un video diciendo ya salió la versión de Need for Speed Mobile en China. Falta la versión global. La versión global ya sabemos que a finales de año. En otoño entre septiembre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre debería salir completamente el Need for Speed Mobile. No hay fecha concreta, solo nos dijeron a finales. O sea, básicamente a finales. Para lo que falta, pues póngale 3, 4 meses que salga completamente global el juego. A ver, voy a ser sincero con ustedes. La versión de China me parece hermosa. O sea, honestamente, creo que es la misma versión. Al fin y al cabo, creo que lo único que le van a meter así tal cual al juego, así tal cual, nada fuera de lo común, sería, pues, traducirlo. Mire, como pueden ustedes estar viendo, pues, los visuales, cambio climático, va a esos cuadros por segundo, primeramente porque creo que le puse al máximo todo lo gráfico. O sea, literalmente creo que puse forzado lo gráfico hasta tope. O sea, gráficos al tope va a 45 FPS, pero si los pones gráficos en medio, gráficos en bajo o en ultra bajo, puede llegar a un tope de 120 cuadros por segundo. Pero honestamente es un Need for Speed, así que creo que lo que más importa son los visuales, no es tanto los cuadros por segundo. Y visualmente el juego se ve hermoso. No hay nada que discutir, perdón, de este juegazo. Y si quieres discutir algo, lo siento, deja de llorar, las cosas como son. Es un Need for Speed en móviles. No hemos tenido un Need for Speed así nunca. La verdad es que lo más parecido a un Need for Speed bueno, hemos tenido Most Wanted, Hot Pursuit y No Limits, si no sabes. Pero el mejor ha sido completamente, significativamente, el No Limits, porque ha sido el más apoyado y eso que tenía un sistema de monetización muy excesivo. Esperemos de que, pues, actualmente con los pases de batallas que van a incluir e incluso el contenido, la gente de Tencent, pues, está calcado. ¿Qué puedo decir de esto? Me encanta los modos de juego que tiene, el mundo abierto que tiene, el modo Rankeds, poder personalizar tus personajes, poder personalizar también a tu gusto tus coches, que haya coches míticos como el BMW M3 GTR de Most Wanted, entre otros coches incluso como el Skyline del Underground, entre otros coches. Este Need for Speed tiene mucho de tanto Carbon, Most Wanted, el Unbound y el Heat. Se ha notado muchísimo y está muy bien elaborado hasta donde lo hemos podido probar hasta cierto punto. Así que sí, tenemos ya oficialmente el lanzamiento global y fecha estipulada para lo que actualmente es el Need for Speed Mobile. Ya veremos si todo sale mediáticamente rentable hasta cierto punto. Cosas que tal vez quieras saber acerca del juego, pues sí, tiene modo fotografía, tiene modo rivales, o no es como la Blacklist de Most Wanted,
pero es algo parecido. O sea, te encontrás gente 100% jugando completamente el juego. Y aquí lo puedes visualizar. Qué bonito se ve el M3 y con la fibra de carbono 10 de 10 como siempre. En fin, son cosas que hay que comentar de buena manera acerca de este juego. Si tienes cualquier otra duda o algo por el estilo, pues házmela saber. Al fin y al cabo, pues estamos para eso, para traerte a detalle lo mejor de lo mejor. Para los que preguntan, es un juego 100% online. Cada vez que entres al juego, te vas a encontrar gente online, básicamente por las carreteras, por coches, puedes hacer rivalidades o algo por el estilo. O incluso te vas a encontrar gente que anda usando las policías. Porque sí, el modo policía lo puedes utilizar en este juego como que fuera en Need for Speed Rivals. Entonces podríamos decir que tiene algo del Rivals, algo del Unbound, algo del Heat. Mucho del Most Wanted, mucho del Carbono, tiene sus cositas. El mapa, pues ya lo están viendo, es un severendo mapa. O sea, el mapa es gigante. Básicamente es un mapa de GTA, pero en Need for Speed Mobile. O sea, no hay, pues, ¿cómo te explico? No hay excusa para este mapa. Y los pre-renderizados y la optimización del juego está muy bien calcada. Ya se ha hecho muchas pruebas. Y los requisitos que pide ya el juego, pues lo dice todo. Que te pide Snapdragon Serie 420, si no estoy mal en adelante. Dice mucho de la optimización del juego. Entonces, pues como ustedes saben, y lo voy a decir, bueno, ahí están viendo los dos tipos de modos, que tenés el modo, pues, carrera, o sea, competitivo, y el modo policía. También tiene su competitivo, porque sí, tenés que agarrar a gente de verdad. Por ejemplo, en el modo policía, vos sos una persona de verdad contra coches que va generando tanto la IA como personas de verdad. Y cuando sos corredor, pues obviamente hay una posibilidad grande de que la policía sea de verdad. Así que ten cuidado, porque tiene su grado de dificultad, aunque no lo parezca. Pero, en fin, esto acerca completamente del Need for Speed Mobile hasta donde lo sabemos. Y gracias a la conferencia de Apple lo podemos saber. Esperemos no haya exclusividad. Honestamente, de buena manera lo quiero decir tal cual. Y pues lo que he podido probar en la versión china, la versión global, podemos decir de que sí, estamos ante un Need for Speed Mobile AAA, loco. AAA para dispositivos móviles. Ahora, todas esas personas que ven en pantalla son gente real, para que sepan. Ahí te sale con el perfil quiénes son las personas reales y los policías también te salen que son las personas reales. En fin, esto dice mucho acerca del juego, lo que ha querido hacer Electronic Arts. Como siempre, pues está Tencent Games sacándosela. Diablo, es que es raro que estos jodidos no saquen un mal juego. Lo único malo que puede tener el juego, esas son personas de verdad que andan en su Porsche, porque ese es el primer carro que te van completamente empezando la beta. Yo fui a conseguir en un evento el M3 GTR de Most Wanted, mi carro favorito honestamente de toda la saga. Después viene el Skyline de Underground, incluso el 370Z de Underground 2 y el Carbono, pues ya sabemos cuál es, básicamente el Audi, el R8 si no estoy mal. En fin, cositas de la vida. Y bueno, cualquier cosa que tengan o cualquier duda que tengan, háganmela saber como siempre en la barra de los comentarios. Haciendo énfasis en ello, porque básicamente la gente pues no sabe de lo que está pasando actualmente el día de hoy con Need for Speed Mobile. Literalmente la variedad de coches es abismal. No solo existen pocos coches, literalmente han metido muchas calidad de marcas actualmente el día de hoy en este juego. Y espero que lo sigan actualizando considerablemente con más misiones e incluso nuevos mapas que pronto lo verá. Aunque ya te digo yo que con lo que tiene el modo historia, las novedades, rankeds, tenés para mucho rato. En fin, como siempre, muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en el próximo video de Need for Speed Mobile, claro que sí.